Hola, mi nombre es Belén y junto con mi compañera Pilar, nosotras somos R3 del Sor María Ludovica de La Plata. Decidimos preparar este Ateneo a partir de un caso clínico y lo titulamos ¿Solo un debut leucémico? El caso clínico corresponde a un paciente de 3 años de edad que consulta en la ciudad de Cañuelas desde finales de diciembre de 2019 en el hospital por presentar fiebre de 12 días de evolución, fauces eritematosas y dolorosas que tienen como antecedente haber recibido tratamiento con amoxicilina durante 7 días pero sin respuesta, petequias de 3 días de evolución, decaimiento y palidez, adenopatías tanto cervicales como inguinales y supraclaviculares, no tiene ningún antecedente perinatal de relevancia y tiene un esquema de vacunación completo. El médico que lo atendió le solicitó un laboratorio, el cual arrojó como resultados hemoglobina y hematocrito muy disminuidos, plaquetopenia, glóbulos blancos que están dentro del valor de referencia para la edad, química clínica y orina completa sin ninguna particularidad y un monotest no reactivo que tenemos que tener en cuenta que podría ser un falso negativo debido a que el paciente tiene menos de 5 años. Ante estos resultados y el cuadro clínico, se decide derivar al paciente a una institución de mayor complejidad al día siguiente, que es nuestro hospital, con el diagnóstico de pancitopenia. El día 27, entonces, al llegar a nuestro hospital, se le pide un laboratorio de ingreso, en el cual se observan hemoglobina y hematocrito muy disminuidos, una marcada plaquetopenia, glóbulos blancos que siguen estando dentro del rango de referencia para su edad, pero desde el laboratorio se informó el hemograma sin la fórmula leucocitaria y con una leyenda de sugerir interconsulta con hematología, y esto es lo que nosotros solemos hacer cuando en el prótesis evidenciamos elementos que nos parecen sospechosos. La química del paciente no tenía ninguna particularidad, salvo, como pueden observar ustedes en la filmina, una LDH aumentada y una PCR algo aumentada. Desde las serologías, lo que se observó es una serología reactiva para la IgG de citomégalo, reactiva para la IgG del BCA del Epstein-Barr, lo mismo para EBNA y una zona indeterminada para la IgM del BCA. Ante estos resultados y el cuadro clínico del paciente, en nuestro hospital los médicos plantearon 3 diagnósticos diferenciales, que serían debut leucémico, cuadro infeccioso o síndrome mononucleósico, teniendo principal sospecha en el debut. Como tiene una marcada anemia y las plaquetas muy bajas, deciden transfundirle glóbulos rojos y plaquetas al paciente y además realizarle una punción de aspiración de médula ósea por la principal sospecha. Esta punción arrojó como resultados, desde la parte hematológica, un 100% de blastos, con una celularidad global conservada, ausencia de eritropoyesis, granulopoyesis y megacariocitos. La citometría de flujo indicó un 97,8% de blastos de linaje linfoide B y se informó un fenotipo compatible con leucemia linfoblástica de células B precursoras, y desde la biología molecular no se detectó ninguna translocación de importancia que yo más tarde les voy a volver a mencionar. Con todo esto, se diagnostica al paciente como una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B. Las leucemias linfoblásticas agudas, según la Sociedad Argentina de Hematología, son un grupo de enfermedades neoplásicas que resultan de la proliferación clonal de linfoblastos que infiltran a la médula ósea diferentes órganos y sistemas. Estas leucemias representan el 75 al 80% de las leucemias en pediatría y tienen una incidencia en nuestro país en menores de 15 años de 370 casos por año. La supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global son mayores del 70% en pediatría. Para el diagnóstico vamos a necesitar de un cuadro clínico que puede constar de anemia, sangrados, fiebre, dolores óseos que son principalmente importantes en pediatría, hepatosplenomegalia, adenomegalia o algunos síntomas neurológicos. Va a ser importante el hemograma completo, una punción de aspiración de médula ósea, como yo les contaba recién, para evaluar la morfología, el inmunofenotipo, el estudio citogenético y los estudios moleculares, la hemostasia del paciente, una química inicial para ver si hay un síndrome de lisis tumoral, líquido cefalorraquídeo para evaluar la posibilidad del compromiso neurológico, un fondo de ojo, estudios imagenológicos y estudios de histocompatibilidad que, si bien en los adultos se realiza al momento del diagnóstico, en los pacientes pediátricos solo se va a hacer si la leucemia que se diagnostica es de alto riesgo. Para el diagnóstico, entonces, vamos a requerir una infiltración blástica que sea mayor al 20%. Bueno, se sabe que los pacientes entre 1 y 10 años de edad tienen un mejor pronóstico, diagnosticados antes del año de vida suelen asociarse a peores pronósticos.
Las leucemias linfoblásticas agudas de precursores B son las que tienen mejor pronóstico comparadas con las de estirpe T. El recuento de leucocitos menor a 20.000 por milímetro cúbico al momento del diagnóstico define un riesgo estándar para las leucemias, que es el riesgo más bajo. Las alteraciones citogenéticas y moleculares se utilizan para definir los grupos de riesgo, que es lo que yo hoy les comentaba, porque se sabe que la traslocación 922 y la traslocación 411 son traslocaciones que son de mal pronóstico, la 1221 es de buen pronóstico y la traslocación 119 se suele asociar a mayores recuentos de glóbulos blancos, a mayores aumentos del LDH y a la posibilidad de la afectación del sistema nervioso central. El riesgo también se va a definir en base al descenso de los blastos en sangre periférica hacia el día 8 y en médula ósea hacia el día 15 de tratamiento. Y otro parámetro que es importante es la remisión completa hacia el final de la fase de inducción. En base a los resultados obtenidos al momento del diagnóstico y, como yo les decía, si hay alteraciones citogenéticas y moleculares presentes o no, se definen los esquemas de poliquimioterapia con radioterapia que va a recibir el paciente. Volviendo a nuestro paciente, el día 28 de diciembre, en el examen físico lo que se observa es hepatosplenomegalia, pero sin ninguna otra particularidad, y lo que sí presenta al paciente es una visitopenia con neutropenia profunda y se le transfunden plaquetas. El día 3 se le vuelve a realizar una transfusión de plaquetas y el día 4 cumple con el primer bloque de quimioterapia, con lo cual se va de alta hospitalaria. El día 7 el paciente vuelve a nuestro hospital de manera de control. eh, Tiene una pancitopenia en el hemograma y por eso se le van a transfundir glóbulos rojos y plaquetas. El día 8 por la mañana, el paciente concurre a nuestro hospital, se le hace un bloque de quimioterapia y por la tarde la madre lo vuelve a traer al hospital por guardia debido a que el paciente presenta dolor y secreción en el ojo derecho. En el examen físico lo que se observa es una inyección conjuntival con edema palpebral, secreción seromática en el ángulo interno y además también el paciente tiene una febrícula, con lo cual se decide dejarlo internado con el diagnóstico de neutropenia más conjuntivitis y se le da TMS más dexametasona oftálmica. Al día siguiente se pide una interconsulta con el servicio de oftalmología, que ellos lo que hacen es confirmar el diagnóstico de conjuntivitis folicular con córnea indemne y lo que dicen es que es preferible darle al paciente colirio de tobramicina más dexametasona. Como el paciente presenta fiebre, se le administra piperacilina tazobactam, vancomicina y dipirona para bajarle la fiebre y además se le toman cultivos. El cuadro del ojo derecho del paciente sigue evolucionando y para el día 13 presenta, además de lo ya mencionado, rubor, calor, eritema y edema de la mejilla derecha, con lo cual se cambia. El pipertazo se lo rota a meropenem. Para el día 14 entonces vamos a tener un paciente que como diagnóstico presenta el LAB en inducción, neutropenia febril y una sospecha de celulitis preseptal, con lo cual se vuelve a realizar una nueva interconsulta con el servicio de oftalmología. Desde este servicio diagnostican al paciente con una celulitis preseptal derecha, con movilidad ocular conservada, fondo de ojo normal, pupilas reactivas y reflejos conservados y además se le realiza al paciente un ATAC donde se evidencia un aumento de las partes blandas periorbitarias derechas con ocupación del seno maxilar derecho por material con densidad de partes blandas. Entonces, el día 15 tenemos a un paciente que está en el día 15 del tratamiento de su leucemia de base, con una buena respuesta, en donde se observa una médula ósea con celularidad global disminuida, aumento de la eritropoyesis y granulopoyesis, todavía ausencia de megacariocitos y un porcentaje de blastos que disminuyó al 5%. Como está en desmejoría el cuadro de su ojo derecho, se solicita en realidad una interconsulta con el servicio de infectología que sugiere cubrir la posibilidad de que sea una infección fúngica dándole al paciente anfotericina B más anidolofungina o caspofungina y sugiriendo la toma de muestras para cultivo, anatomía patológica y galactobananos. También se realiza una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología, quienes realizan una aspiración del seno maxilar e indican lavados con solución fisiológica debido al resultado que se había obtenido en el ataque el día previo. El día 16 el paciente tiene edema de mi cara derecha con lesión necrótica en el ángulo interno del ojo y en el paladar. La lesión del paladar es de tipo ulcerada, con bordes violáceos y un fondo blanquecino.
Hasta este momento el paciente está tomando meropenem, vancomicina y a esto se le suma anfotericina B liposomal y anidulofungina por la recomendación que hizo el día anterior el servicio de infectología. Por presentar estas lesiones se decide ingresarlo al paciente a cirugía, donde se van a tomar de estas lesiones muestra y se envía al laboratorio una biopsia para micosis profundas. En el laboratorio lo que se observó en el directo fueron hifas senocíticas no tabicadas compatibles con cigomicetes, que luego en el cultivo desarrolló Rhizopus. Una biopsia para gérmenes comunes, sin desarrollo de colonias bacterianas, con un resultado negativo para bacilos ácido alcohol resistentes y con el desarrollo nuevamente del mismo Rhizopus. Y con todos estos resultados se llega a la conclusión de que el paciente lo que está padeciendo es una mucormicosis rinosinusal. La mucormicosis es una infección causada por hongos subhipos del orden de los mucorales. Los mucorales junto con los entomopterales pertenecen a la clase de los cigomicetes y el género que más comúnmente la causa es Rhizopus, que justamente es el género que creció en los cultivos de nuestro paciente. Es la tercera micosis invasiva en frecuencia, luego de las candidiasis y la aspergilosis, en pacientes hematológicos y con trasplante de stem cells, según un estudio publicado en 2014 en Estados Unidos. Igual hay que tener en cuenta que esto puede variar y este tercer lugar suele estar disputado con Fusarium según el país y la región que se evalúe. Las vías de adquisición más comunes son la inhalación de esporas, la inoculación percutánea y la ingestión. En los pacientes inmunocompetentes no se lleva a cabo esta infección, dado que la fagocitosis va a eliminar las esporas mediante la acción de los metabolitos oxidativos y defensivos. En cambio, en pacientes inmunocomprometidos, la infección se produce debido a que las esporas van a evadir a la fagocitosis y pueden invadir los vasos por su tropismo hacia las células endoteliales y también pueden invadir el tracto respiratorio superior porque tienen tropismo por zonas aireadas. Esto puede llevar a una trombosis arterial, al infarto secundario, trombosis venosa y hemorragias. Dentro de las causas que se encuentran como predisponentes para el desarrollo de esta infección, tenemos a la cetoacidosis, la inmunosupresión, donde es importante la neutropenia y la enfermedad de injerto contra huésped en pacientes hematológicos. También se ha visto en los últimos años que la utilización de profilaxis antifúngica para evitar casos de aspergilosis en pacientes hematológicos es un factor que ha favorecido que haya mayor cantidad de casos de mucormicosis. El uso de corticoides o de peroxamina, que es un quelante de hierro, y la disrupción de las barreras mucocutáneas. Estos hongos afectan a la región sinusal, pueden afectar los pulmones, la piel, el cerebro, el tracto gastrointestinal, pueden diseminarse y en algunas ocasiones particulares tienen otras localizaciones. Dentro de las formas de presentación principales tenemos 5, que son la rinocerebral, la pulmonar, la cutánea, la gastrointestinal y la diseminada. Cada forma de presentación tiene un factor predisponente principal al cual se encuentra asociada. Entonces, de esta manera, la forma rinocerebral se encuentra asociada principalmente a la diabetes mellitus y a la cetoacidosis diabética, la forma pulmonar a la neutropenia y los corticoides, la cutánea al trauma y la diabetes mellitus, la gastrointestinal a la malnutrición y la diseminada al uso de deferoxamina, corticoides o neutropenia. Salvo la mucormicosis rinocerebral y la cutánea, el resto son difíciles de diagnosticar y se ha visto, por ejemplo, que en pacientes hematológicos más del 50% de las veces la forma pulmonar se diagnostica de manera post-mortem en las autopsias. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las lesiones de la forma rinocerebral y cutánea es importante realizar un diagnóstico diferencial con lesiones necróticas que pueden ser causadas por estreptococopiógenes y por pseudomonas aeruginosa. La forma rinocerebral representa el 33 al 50% de todos los casos de mucormicosis, siendo Rhizopus su principal agente causal y tiene una mortalidad que varía del 30 al 70%. Se va a hablar de mucormicosis rinocerebral o rinosinuso cerebral siempre que haya una afectación de los senos paranasales independientemente de que esté afectado o no el cerebro, y esto se debe al gran riesgo que se corre en este tipo de presentación de progresión hacia el sistema nervioso central. En el 70% de los casos, la causa favorecedora es una diabetes mellitus descontrolada, aunque se han descrito con mucha menor frecuencia mucormicosis rinocerebral en pacientes leucémicos con trasplante de órgano sólido de progenitores hematopoyéticos o pacientes HIV. Clínicamente se va a caracterizar por dolor ocular y facial, inyección conjuntival con visión borrosa, fiebre, obnubilación,
proptosis y quemosis, edema de tejidos blandos, epistaxis, parálisis facial, con signos de invasión del nervio trigémino, y van a ser altamente sugestiva la presencia de llagas negruzcas en el paladar y en la mucosa nasal, aunque pueden estar ausentes hasta en un 50% de los casos. Esta necrosis de paladar y de senos paranasales puede progresar a la órbita y luego hacia estructuras intracraneales, y por lo tanto, como consecuencias graves de esta forma de presentación, vamos a tener a la trombosis de los senos cavernosos y la invasión cerebral, como les comentaba al principio de la diapositiva. Una vez instaurado el cuadro, generalmente se va a acompañar de esta tríada característica de ceguera, oftalmoplejía y celulitis periorbitaria. Como diagnósticos diferenciales vamos a tener la trombosis del seno cavernoso por una causa diferente a la mucormicosis, celulitis orbitaria bacteriana, aspergilosis rinocerebral o la pseudoalesquerosis. Los factores asociados a un mal pronóstico serán el inicio del tratamiento luego de 6 días de evolución de las lesiones, la evidencia de invasión intracraneal, afectación bilateral, invasión del paladar y la presencia de malignidades hematológicas. En el caso de la forma pulmonar, que se da como consecuencia de inhalación de las esporas o diseminación hemática, se encuentra asociada principalmente a pacientes leucémicos en tratamiento quimioterápico y en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es decir, que si seguimos la bibliografía, hubiera sido la forma más esperada en nuestro paciente. Se va a caracterizar por fiebre, disnea, tos, dolor torácico, la hemoptisis por la invasión vascular, que en el caso de que haya afectación de los grandes vasos puede ser fulminante, y lesiones endobronquiales o traqueales. Como muestra de elección vamos a tener a la biopsia pulmonar, ya que el porcentaje de recuperación en cultivos de esputo es muy bajo, y como diagnóstico diferencial, lo primero que hay que descartar es una aspergilosis invasiva, ya que ambos cuadros se presentan con infiltrados pulmonares cuneiformes, nódulos pulmonares y lesiones cavitadas, neumonía necrotizante y también el absceso pulmonar. En ausencia de tratamiento se van a poder diseminar hacia órganos vecinos o también por vía hemática, y tiene una mortalidad que va del 60% a más de los casos. En el caso de la forma cutánea, la mayoría de las veces no se sabe cuál es la causa favorecedora, aunque se han descrito muy pocos casos asociados a diabetes mellitus, a trasplante de órgano sólido o a leucemia, pero lo que sí se sabe es que el hongo no atraviesa la piel intacta o es muy poco probable que lo haga. Es decir, que el paciente requiere de una herida, de un sitio de inserción o un catéter o de una quemadura que favorezca la infección. Las lesiones que se van a observar son pústulas, vesículas con amplias zonas necróticas. Como diagnóstico diferencial va a estar el ectima gangrenoso, y debido a que, como les decía hoy mi compañera, es una de las formas quizá más fáciles de diagnosticar, al hacer un diagnóstico precoz y por lo tanto instaurar un tratamiento precozmente, la tasa de mortalidad es baja, pero en ausencia de tratamiento puede llegar a tejidos profundos o diseminarse por vía hemática o linfática. Y por último vamos a hablar de mucormicosis diseminada cuando hay una afectación de 2 órganos o más. Como causa favorecedora principal van a estar las malignidades hematológicas, sobre todo aquellos pacientes con inmunosupresiones profundas o neutropenias severas. Generalmente se va a dar como consecuencia de una mucormicosis pulmonar y es altamente mortal. En cuanto al diagnóstico, además de las características clínicas y de las lesiones que venimos comentando, el laboratorio va a tener un papel fundamental. En el caso del cultivo, generalmente se observa un bajo porcentaje de recuperación, y esto se debe sobre todo al pretratamiento que se le debe hacer a las muestras, es decir, a las biopsias, antes de ser sembradas. En la evaluación microscópica, si bien la presencia de hifas y halinas grandes no tabicadas en el cultivo o en un fresco o directo de la muestra van a ser altamente sugestivas de este tipo de infección, hay que interpretarlo con cuidado, debido a que al tratarse de hongos ubicuos tranquilamente pueden ser contaminantes. Es decir, que siempre tengo que tener un cuadro clínico que esté acompañando y también una evaluación histológica complementaria. Los estudios de imágenes también son muy útiles. Por ejemplo, en la forma rinocerebral, a partir de este tipo de estudios yo voy a observar la invasión de los senos paranasales, que es lo que me define el cuadro. Puedo evaluar si hay un desplazamiento de la órbita, si hay una invasión de estructuras óseas vecinas.
Esta foto es una foto de la observación en fresco de la primer muestra que llegó al laboratorio del paciente, que si recuerdan era la biopsia de esas lesiones que presentaba en la cara, en donde se ve el tejido como con un enjambre de hifas de fondo y porciones de hifas y alinas no tabicadas saliendo del mismo. Para la siembra y caracterización del hongo, al tratarse de hongos no fastidiosos, se va a utilizar un agar saburó con antibióticos que crece tanto a 28 como a 37 grados centígrados en aerobiosis. Las colonias son de rápido desarrollo, visibles macroscópicamente en 2 a 5 días de cultivo y como se observa en la foto tienen un aspecto algodonoso, de crecimiento vigoroso, bien micelial. Al ser hialinos, del reverso su coloración va a ser clara amarillenta, mientras que la coloración del anverso es variable y microscópicamente, como les contaba hoy, lo que vamos a observar son hifas hialinas grandes, irregulares, no tabicadas, ramificadas a 90 grados. Para hacer una caracterización de género a nivel microscópico es importante tener en cuenta la forma y el tamaño de los esporangios y de la columela, la presencia, el largo y el sitio de nacimiento de las ramificaciones de los esporangióforos y también la presencia o no de rizoides, como podemos observar en este cuadro que les presentamos. En el caso de Rhizopus, que es el agente que estaba afectando a nuestro paciente, se va a caracterizar por un esporangio esférico de 90 a 120 micrones, con esporangiosporos redondos mucho más pequeños, un esporangióforo largo sin ramificaciones, colúmela redonda y presenta rizoides. Como podemos observar en el siguiente esquema. Esta es una foto tomada al microscopio de la disociación con azul del lactofenol del Rhizopus que creció en las primeras biopsias que llegaron al laboratorio. Entonces se observan las hifas hialinas con los esporangios bien grandes, redondos. Y acá, a mayor aumento, podemos ver los esporangiosporos dentro del esporangio, las ramificaciones a 90 grados y quizá lo que no se aprecia bien es la presencia de los rizoides. En lo que respecta al tratamiento de la mucormicosis, va a consistir en 3 pilares fundamentales, complementarios entre sí. Se ha demostrado que la combinación de los 3 es mucho más efectiva que cualquiera de ellos de forma aislada y consiste en la corrección de la patología de base, la resección quirúrgica y el desbridamiento, que a su vez de los 3 es el más efectivo, y la terapia antifúngica. En cuanto a los estudios que evalúan cuál es el antifúngico de elección, hay poco. Esto se debe sobre todo a que son infecciones complejas en donde muchas veces el comportamiento in vitro no correlaciona con el comportamiento in vivo y también va a ser obviamente muy importante conocer cuál es el género de la familia de los mucorales que está afectando a los pacientes, ya que no todos van a tener el mismo perfil de susceptibilidad antifúngica. El tratamiento de primera línea es la anfotericina B liposomal a altas dosis. En lo que respecta a la anfotericina B, hay otra formulación que es la de oxicolato, que se ha demostrado que tiene una mayor nefrotoxicidad y quizá una actividad contra los mucorales un poco más baja, pero por lo menos en nuestro hospital es más fácil de conseguir que la formulación liposomal. Entonces, como van a ver a lo largo del Ateneo, nuestro paciente fue rotando entre anfotericina B liposomal y anfotericina B de oxicolato según cuál era la disponibilidad. Otras opciones antifúngicas puede ser el posaconazol, que se podría utilizar frente a la falla con anfotericina B, el itraconazol, que muestra actividad in vitro contra alguno de los géneros, pero como les decía hoy, no siempre se correlaciona con la actividad in vivo. El boriconazol y el fluconazol no muestran actividad in vitro y en el caso de la caspofungina y la nidulofungina, si bien no muestran actividad in vitro, podrían tener un efecto sinérgico con la anfotericina B. Entonces, muchas veces, como en el caso de nuestro paciente, se usan como terapia de salvataje combinado con anfotericina B. Si recuerdan nuestro paciente, lo que recibió en un principio fue anfotericina B liposomal junto con la nidulofungina. En el caso de la mucormicosis rinocerebral, las cirugías para extirpar todas las zonas necróticas en la zona sinusal y orbitaria generalmente son muchas, como van a ver que le sucedió a nuestro paciente, y esto se debe hacer para asegurarse que se extirpa toda la zona afectada y para evitar que el cuadro siga progresando, ya que avanzan muy rápidamente. Obviamente, al tratarse de tantas cirugías con amplias resecciones, una vez resuelto el cuadro, suelen requerir otras cirugías, pero esta vez de reconstitución.
Volviendo al caso clínico, tenemos entonces un paciente con una leucemia linfoblástica aguda de tipo B que se encuentra en tratamiento, a lo que se suma una mucormicosis rinocerebral. Con este diagnóstico, los médicos en primera instancia lo que deciden es aumentarle la dosis de anfotericina B liposomal. Al aumentarle la dosis es muy importante un mayor control de la función renal y también del medio interno, ya que la anfotericina B puede causar hipocalemias. Durante todo el transcurso del tratamiento, el paciente desarrolló hipocalemias a repetición con valores de potasio bastante bajos que muchas veces fueron difíciles de revertir. De la cirugía realizada el 16 de enero para la toma de muestras, neurocirugía informa que no hay una invasión del parénquima cerebral, pero frente a una alteración del sensorio y a una posibilidad de shock séptico, se decide el pasaje del paciente a la unidad de terapia intensiva y recibe por primera vez una transfusión de granulocitos. Durante estos días el paciente vuelve a entrar a cirugía para hacer un toilet de las lesiones y también se le realiza una resonancia que indica una ocupación del seno maxilar derecho, de las fosas etmoidales y del piso de la órbita, por lo que se decide aumentar todavía más la dosis de anfotericina B liposomal y también aplicar tópicamente anfotericina B de oxicolato. El 22 de enero programan una nueva cirugía de vuelta con toma de muestras y recibe una segunda transfusión de granulocitos. Dentro de las muestras que llegaron al laboratorio de estas lesiones, tuvimos una biopsia para micosis profundas en las que se observaron hifas senocíticas no tabicadas compatibles con cigomicetes y el cultivo posteriormente desarrolló el rhizopus. Otra biopsia para gérmenes comunes en la que se aisló un Enterococcus faecium y en este caso también se mandó muestra para anatomía patológica en donde indicaron la presencia de una necrosis con estructuras compatibles con mucormicosis en la biopsia de mucosa etmoidal y en las biopsias de órbita, seno paranasal y paladar, además de esta necrosis se le sumaron colonias bacterianas. Así, para el 23 de enero lo que tenemos es un paciente en estado crítico, cuyo hemograma muestra leucopenia, linfopenia y la presencia de formas inmaduras, y se le realizan 2 TAC. La TAC de encéfalo, si bien no muestra una afectación del órgano en sí, sí se observa un material a nivel del seno maxilar que se extiende hacia las otras zonas afectadas y se observa un compromiso del globo ocular derecho, mientras que la TAC de tórax y de abdomen muestra una neumonía multifocal con áreas probables de necrosis cavitaria. Debido a los resultados observados, para el 24 de enero se programa otra cirugía con resección de tejidos en la que se extrae el globo ocular derecho. Cabe destacar que lo que se hizo durante esta operación y también en otras posteriores fue enviar muestras intraoperatorias. Entonces, a medida que los cirujanos iban sacando tejido, llegaban muestras al laboratorio que se observaban microscópicamente y según se observaran o no las cifas, los médicos seguían debridando el tejido o pasaban a otra zona afectada. Estas muestras que llegaron no se cultivaron todas debido a 2 razones. Una, que ya sabíamos que el paciente venía aislando el rhizopus, y otra, que el paciente ya tenía muchos días de tratamiento antifúngico, entonces era muy difícil que el rhizopus vaya a crecer. Entonces, en este tipo de situaciones, la observación de las cifas en la biopsia ya es diagnóstico de invasión. Entonces, entre las muestras que llegaron tuvimos la biopsia del globo ocular, es decir, el ojo derecho, la biopsia de bolso adiposo, de mejilla derecha y otra biopsia órbito-malar. En estas 4 muestras se observaron las cifas senocíticas, mientras que en la biopsia de ángulo interno y del cono de la órbita fueron negativas. La biopsia de ángulo interno es una muestra que tomaron los cirujanos ya sospechando de que se trataba de tejido sano. A su vez, debido a que la TAC de tórax y de abdomen había arrojado este resultado de neumonía, se le toma al paciente un aspirado traqueal que no muestra ninguna particularidad. Con el correr de los días, debido a que el paciente seguía con este cuadro pulmonar, se le toma un lavado bronquialveolar en el que no se observaron hifas micóticas, se le hizo un film-array que fue positivo para Mycoplasma pneumoniae, el cultivo fue negativo, pero como se continuaba todavía con este cuadro, el 29 de enero deciden realizarle una lobectomía superior pulmonar derecha, mandando al laboratorio una biopsia de pulmón derecho en el que no se observaron hifas micóticas.
El 30 de enero, en lo que respecta al cuadro leucémico del paciente, muestra una remisión completa con enfermedad mínima residual negativa, pero más o menos una semana después comienza con edema del miembro superior derecho y de los miembros inferiores, por lo que se decide realizarle un ecodoppler que muestra un flujo arterial normal con un flujo venoso en la zona axilar alterado, cuadro que interpretan como una trombosis venosa profunda, que si recuerdan la trombosis era una de las complicaciones que se podía tener en la mucormicosis, y deciden administrarle heparina de bajo peso molecular. El 7 de febrero el paciente comienza con fiebre, por lo que se decide suspender por primera vez el tratamiento quimioterápico, ya que mostraba una remisión completa. Continúa con este cuadro pulmonar y frente a una mejoría el 12 de febrero sale de terapia intensiva. Entre el 17 y el 18 de febrero repite estos episodios febriles y si bien su sospecha principal sigue siendo la neumonía, deciden tomar un montón de muestras para cultivo y otros estudios, dentro de los cuales tenemos un inmunocromatográfico positivo para Clostridium difficile en heces y un urocultivo positivo para Klebsiella pneumoniae. El 6 de marzo se le hace una curación de la lesión ocular y estando en el día 54 de tratamiento antifúngico, frente a una mejoría de las lesiones, se decide suspender la nidulofungina y disminuir la dosis de anfotericina B liposomal. Pero se le realiza un electroencefalograma que arroja un resultado patológico y a su vez se comienza a observar una secreción mucoide verde amarronada sin olor en la zona del piso de la órbita que se hisopa para cultivo. El 11 de marzo se le hace una cirugía para un toilet de las lesiones y se toma muestra de esta secreción y una biopsia de hueso. En ambas se observan las hifas senocíticas y a esto se le suma un desarrollo de Klebsiella pneumoniae y de Cándida, por lo que se decide volver a suspender la quimioterapia y reanudar la nidulofungina que había sido suspendida unos días antes. 2 días después le hacen otra cirugía, esta vez para una resección parcial de los huesos interorbitario y maxilar. Al laboratorio llegan biopsias óseas de nariz, de seno maxilar y de paladar. En las 3 se observan las hifas senocíticas junto a un cultivo positivo para la Klebsiella pneumoniae que el paciente venía desarrollando, y el 16 de marzo se le coloca una placa palatina y se le administra anfotericina B local en estas lesiones. El 17 de marzo se le hace un ataque al paciente que no muestra resultados muy diferentes a los que se venían observando, pero sí se le suma un compromiso del puente óseo nasal, por lo que se programa una cirugía para exéresis final de la mucormicosis y también para colocar una malla de titanio en la zona ocular derecha. Durante esta cirugía, de nuevo, fueron mandando muestras intraoperatorias al laboratorio, que fueron una biopsia del techo de la órbita, de la raíz nasal y del maxilar superior, en la que se observaron hifas senocíticas, y una biopsia de paladar y de seno frontal, que si bien no se observaron hifas senocíticas, sí tuvieron desarrollo de la Klebsiella pneumoniae sumado a una Stenotrophomonas maltophilia. Durante estos días, debido al cuadro pulmonar que había desarrollado previamente el paciente, se hace una radiografía de tórax que por suerte no muestra imágenes compatibles con mucormicosis pulmonar. El 7 de abril se le hace una cirugía para colocar un injerto en la pared nasal y se aprovecha a tomar muestra del techo de la órbita y un diente. En ninguna de las dos se observaron elementos micóticos. En lo que respecta al cuadro de su leucemia, al paciente en abril se le hizo una PAMO que demostró una remisión morfológica completa. El 16 de abril comienza con dolor e irritación del ojo izquierdo, cuadro que oftalmología interpreta como una úlcera e indica eritromicina tópica. El 8 de mayo, como el paciente no lograba resolver esta úlcera de ojo izquierdo, se le realiza una TAC en la que no se observa compromiso y se toma muestra de la secreción conjuntival en la que no se observan elementos micóticos. Entrando en junio, si bien el paciente resuelve esta úlcera ocular izquierda, se comienza a observar un ennegrecimiento del injerto que se le había colocado en la zona ocular derecha, por lo que se decide retirarlo e enviarlo al laboratorio para cultivo, cuyo resultado fue negativo.
Es decir, que para la fecha tenemos un paciente que muestra una leucemia linfoblástica aguda de tipo B, que se observa una remisión morfológica completa, y una mucormicosis rinocerebral que está en tratamiento y aparentemente evolucionando de forma favorable. Pero el 8 de julio el paciente comienza a desarrollar una insuficiencia renal aguda por la antibiótico-terapia y la quimioterapia, cuadro que comienza a mejorar unos días después, por lo que el paciente recibe la alta hospitalaria con un seguimiento de su leucemia por hospital de día. El 19 de agosto el paciente reingresa al hospital por presentar eritema y secreción en la zona del catéter, por lo que se decide retirarlo y enviarlo al laboratorio para cultivo, y su hemograma muestra una leucopenia, neutropenia y plaquetopenia, por lo que se decide su internación. Durante la misma, el paciente sufre un empeoramiento de su función renal, por lo que se decide disminuir la dosis de los medicamentos para evitar que el cuadro siga progresando. Y finalmente, el 27 de agosto, al presentar una mejoría en su estado y tener un resultado negativo del cultivo del catéter, el paciente recibe el alta hospitalaria hasta el día de hoy con seguimiento de su leucemia por hospital de día. Lo que se está observando hace unos meses es que el paciente está desarrollando un toque hepático debido al tratamiento quimioterápico, pero podemos decir que frente a todo lo que sufrió el paciente, hoy en día está estable. Para concluir, queríamos resaltar el por qué elegimos este caso clínico, que si bien es muy complejo y esperamos no haberlos mareado mucho, nos parece que representa muy gráficamente la importancia y la necesidad del trabajo interdisciplinario dentro del hospital, y también la importancia de tener personas capacitadas en el laboratorio, ya que, como pudieron ver durante todo el Ateneo, los bioquímicos somos parte fundamental tanto en el diagnóstico de este tipo de patologías como también en el seguimiento tanto de la enfermedad en sí como de la respuesta al tratamiento. Acá está la bibliografía consultada. Queríamos agradecerles por su atención y también a nuestras compañeras de Resi por habernos escuchado tantas veces.